Catecismo Gnóstico. Audiolibro 71. Visitar la primera cámara pública de motivación continua online aquí gnosislasrevino.es.tl. Catecismo Gnóstico. Samael Aun Weor. Cali, Colombia, enero de 1971. Prefacio. Del estado humano saldrán ángeles o diablos y estamos ya en este instante decisivo. Esta sabiduría la hemos acomodado a la capacidad del pueblo para que el pueblo la entienda y la practique. En el pueblo existen dos corrientes perfectamente definidas, la una la forman los corrompidos y malvados, y la otra los puros y buenos. Sabemos de antemano que los corrompidos se burlarán y mofarán de estas enseñanzas. En cambio los puros y buenos la recibirán como una bendición del cielo. Sin embargo, nosotros la enseñamos a todos los hombres buenos y malos en nuestro empeño de servir a los buenos y de prestarle una última ayuda a los perversos y malvados. Todo hombre desea hacerse poderoso, es decir, tener poder y mando, pero equivocadamente busca ese poder por medio del dinero, no sabiendo que el dinero es lo que divide a los hombres y los confunde. Por medio de esta sabiduría divina, se obtienen poderes y se domina el mal. Nosotros enseñamos a los buenos a recuperar el poder y la sabiduría que tanto anhelan, y a los corrompidos les probaremos que con los poderes de Dios no puede el diablo. Garga Cuichines. La lógica más elemental enseña que para discutir una cosa es menester conocerla. Por consiguiente, la opinión de un crítico carece de valor cuando hay desconocimiento de causa. Querido lector, la humanidad se encuentra en grave peligro. Lamentablemente no podemos hacer conciencia de este hecho irrefutable, debido a que los sentidos del espíritu de que nos hablan las escrituras se encuentran totalmente atrofiados. Sin embargo, si hacemos un balance de los acontecimientos, podremos ver en forma clara cómo las predicciones y profecías se cumplen. Los vicios, odios, venganzas y resentimientos, etc., se apoderan de la mente de los hombres, y las luchas, las guerras, son el trofeo de este desequilibrio. Por otra parte, cada día aparecen nuevas enfermedades, miseria y plagas que se agigantan y ahogan la pobre humanidad doliente en el lago del dolor. La degeneración de esta raza ha llegado al máximo extremo y la naturaleza se rebela contra su maldad. Afortunadamente el maestro Samael Aun Weor, quinto ángel del Apocalipsis, se encuentra al frente del movimiento gnóstico cristiano universal para entregar la clave de salvación. Él nos enseña a conocernos a sí mismos para despertar el germen maravilloso del amor, escudo y esencia del Cristo, energía preciosa capaz de transformarlo todo. Es claro que tal actitud implica seguir el ejemplo del Salvador del mundo, sacrificarnos para poder convivir con todos los seres humanos que son la máxima creación de Dios y nuestros hermanos en Cristo. En que os améis los unos a los otros conoceré que me aman, decía nuestro Señor Jesucristo, en tal forma que llegó el momento de reflexionar y meditar profundamente para poder encontrar el camino de la vida, si no queremos ser lanzados a la muerte segunda. Estudiar, investigar es mejor que criticar y juzgar. Os invitamos, caro lector, a dialogar. Tenemos centros de estudio en todas las ciudades. Las direcciones se encuentran al final de este pequeño libro. En esos lugares todo el mundo tiene libertad para opinar sin ser refutados. Allí concurren todas las gentes de buena voluntad, militantes de todas las religiones, credos, escuelas, sectas, etc., porque la cabeza principal de todas es nuestro Señor el Cristo, y cristiano solo es el que cumple la ley. Fraternalmente el editor. Catecismo Gnóstico. Formulario del poder mágico. Por Samael Aun Weor. 1. Pregunta ¿qué es gnosis? Gnosis es conocimiento. 2. Pregunta ¿qué es la iglesia gnóstica? La iglesia gnóstica es la iglesia indivisible de Jesucristo. Es la vieja iglesia de los viejos cristianos de Galilea. Es la vieja iglesia de los cristianos de las catacumbas de Roma. 3. Pregunta ¿cómo hacemos para ver esa iglesia? Para ver esa iglesia, hay que aprender a viajar en cuerpo astral. 4. Pregunta ¿qué es el cuerpo astral? El cuerpo astral es un cuerpo luminoso que tiene el alma. 5. Pregunta ¿entonces el alma puede viajar a grandes distancias? Sí señor, el alma envuelta en su cuerpo astral puede visitar el amigo ausente, el esposo o esposa de la cual no se han tenido noticias, etc. 6. Pregunta deme usted ese maravilloso secreto. Si usted quiere conocer este secreto, hágase consagrar como discípulo de la iglesia gnóstica, y los maestros le enseñarán este secreto. 7. Pregunta ¿puedo yo visitar la iglesia gnóstica invisible? Sí señor, usted puede visitar la iglesia invisible cuando conozca el secreto.
8. Pregunta: ¿se puede hablar con Jesucristo? Sí, señor, usted puede hablar personalmente con Jesucristo en el mundo invisible. Lo importante es que aprenda a salir en cuerpo astral, porque en el mundo invisible las almas pueden hablar con Jesucristo, verlo, tocarlo y palparlo. Nosotros tenemos ese secreto, y con mucho gusto se lo regalamos para que usted pueda hablar con el patriarca de nuestra Santa Iglesia. 9. Pregunta: ¿qué es el Espíritu Santo de que hablan las religiones? El Espíritu Santo es el Señor Jehová. Los santos de Jerusalén recibían el Espíritu Santo. San Pedro tenía el poder de dar el Espíritu Santo a sus discípulos. San Pablo también tenía ese poder. Pablo de Tarso aconseja a todos los cristianos que aprendan a profetizar. Pero como la gente se volvía mala, se olvidó de la vieja religión cristiana. 10. Pregunta: ¿la Iglesia gnóstica tiene el poder de darle a la gente el Espíritu Santo? Sí, señor, muchos hermanos de nuestra iglesia ya recibieron el Espíritu Santo. Los que reciben el Espíritu Santo pueden conversar con las almas de los muertos. Pueden conversar con los ángeles. Pueden ver a Dios cara a cara sin morir. Pueden conocer los secretos de los hombres y de las mujeres. Pueden profetizar, y pueden hacer muchísimas maravillas y prodigios. 11. Pregunta: ¿usted me podría probar eso? Claro que sí. Después que se haya hecho consagrar, podrá ver a muchos hermanos que ya recibieron el Espíritu Santo. 12. Pregunta: ¿qué es la muerte? La muerte es una fiesta del alma. 13. Pregunta: ¿por qué dice usted que la muerte es una fiesta del alma? Yo digo que la muerte es una fiesta del alma, porque el alma que se sale del cuerpo deja de pasar trabajos. 14. Pregunta: ¿el alma para dónde se va después de la muerte? El alma después de la muerte no se va para ninguna parte, se queda por aquí viviendo entre la gente. Anda por la calle sin que nadie la vea, sigue con su gente, y todo lo ve lo mismo que antes. Ve el mismo sol, las mismas nubes, las mismas aves ensayando el vuelo, como dice el poeta. 15. Pregunta: ¿y el infierno, el cielo y el purgatorio, entonces en dónde se quedan? El infierno son nuestras bajas pasiones animales. El purgatorio son únicamente los remordimientos de las almas en penas. El cielo es Jesús, María, José, los ángeles, los arcángeles, los serafines y todas las almas buenas. Y los diablos son la misma gente mala. 16. Pregunta: ¿entonces todo está así como en el aire? Sí, señor, todo está en la atmósfera. 17. Pregunta: si Dios es justo, ¿por qué lo manda a uno a pasar trabajos? El que siembra rayos, no tiene más remedio que cosechar tempestades. Ojo por ojo y diente por diente, esa es la ley del talión. 18. Pregunta: ¿y yo que he sido una mansa oveja, por qué tengo que pagar las que no debo? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Usted está pagando las que debe, aunque no lo crea. 19. Pregunta: yo no me acuerdo de haberle hecho mal a nadie. Usted es un muerto resucitado. 20. Pregunta: entonces de ñapa resulté difunto. Usted es el alma de un difunto, pero está en cuerpo nuevo. 21. Pregunta: de manera que uno después que se muere vuelve a nacer. Claro, amigo mío. Estoy contento porque al fin me entendió. 22. Pregunta: entonces las almas de los muertos vuelven al vientre de una nueva mujer, y nacen nuevamente con cuerpo de niño pequeño. Aunque usted no lo crea, amigo mío, la verdad es que uno vuelve nuevamente al vientre de una mujer y que nace nuevamente para pagar las que debe. Ahora se explicaré por qué unos nacen en colchón de plumas y otros en la miseria. 23. Pregunta: ¿y cómo hago yo para acordarme de todas las maldades que hice en mis pasadas vidas? Por eso no se preocupe, amigo mío. En la iglesia gnóstica le enseñaremos todas estas cosas, para que se convenza por sí mismo. 24. Pregunta: caramba. La cosa está tan buena, que no me queda más remedio que hacerme consagrar. Mucho me alegro, amigo mío, que al fin me haya entendido. Hablando es como se entiende la gente. Resumen. Nosotros somos prácticos, no queremos teorías, vamos al grano, vamos a los hechos. Nosotros hablamos del más allá, pero enseñamos a la gente a visitar el más allá, en cuerpo astral y hasta en carne y hueso, para que la gente pueda ver, oír y palpar a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, a los querubines, a las potestades, etc. Nuestro libro sagrado es la Biblia, pero nosotros queremos que todo el mundo pueda ver, oír, tocar y palpar todas las cosas de que habla la Biblia.
La Sagrada Biblia dice que hay profetas, y nosotros enseñamos a la gente a profetizar. La Sagrada Biblia nos habla de milagros y prodigios, y los maestros, de nuestra Santa Iglesia Gnóstica, hacen todos esos mismos milagros y prodigios. Nosotros vamos con el cristianismo viejo. Nosotros vamos con el cristianismo que predicó San Pablo. Ya llegó la hora de que la gente vea las cosas del mundo invisible. Nos gusta probar todo con hechos. Vamos al grano, a la realidad. Samael Aun Weor. Gran Kalki Avatara de la nueva era acuaria. San Salvador, septiembre de 1967. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Arquímedes. Conciencia Cristo. Clave suprema del poder. Por Samael Aun Weor. Capítulo 1. El amor. El amor es el sumum de la sabiduría. La sabiduría debe transmutarse en amor, el amor se transmuta en felicidad. Los gérmenes de la sabiduría se transmutan en las flores del amor. El intelecto no puede dar felicidad. Los autores se contradicen a sí mismos en sus obras. El pobre lector tiene que beber en la amarga copa de las dudas. La duda engendra confusión y locura. Fausto, después de haber encanecido entre el polvo de su biblioteca, exclama: todo lo estudié con ansia viva, todo lo estudié con ansia loca, y hoy pobre loco de infeliz mollera, ¿qué es lo que sé? Lo mismo que sabia solo pude aprender que no sé nada. El intelectualismo trae neurastenia y afecciones al sistema nervioso cerebroespinal. El hombre que ha agotado toda su vida entre el polvo de las bibliotecas, cae en la confusión de las dudas, y lo único que puede llegar a saber es que no sabe nada. La duda destruye los poderes ocultos. Los estudiantes del espiritualismo sufren el suplicio del tántalo. Es muy triste vivir comiendo teorías. Lo mejor es transmutar la sabiduría en amor. Lo mejor es amar. La felicidad es amor transmutado. Hay que despertar la conciencia con la llama bendita del amor. Hay que amar, para llegar a la felicidad. La felicidad no es sino amor transmutado. El intelecto no hace sino congelar el pensamiento entre el cerebro. El que quiera convertirse en un iluminado debe reconquistar la infancia perdida. El batallar de las antítesis, destruye los poderes ocultos. El batallar de los razonamientos daña a los poderes de la mente. El que quiera tener poderes ocultos, debe acabar con el batallar de los razonamientos. El que quiere ser mago debe tener mente de niño. Es mejor cambiar la sabiduría por amor. El amor es lo único que nos puede convertir en dioses. Capítulo 2. La conciencia. A nosotros los gnósticos, lo único que nos interesa es el despertar de la conciencia. Nosotros preconizamos la aristocracia del espíritu y el despertar de la conciencia. Solo hay una gran alma. Esa alma es el anima mundi de Platón, el gran alaya del mundo, el alma intracósmica. Nuestra conciencia humana no es sino una centella desprendida de la gran alma del mundo. Hay que lograr el despertar de la conciencia, para conocer todos los secretos de la vida y de la muerte. Hay que avivar la llama del espíritu con la fuerza del amor. Nuestra conciencia debe despertar en planos cada vez más elevados. Debemos cultivar la cultura de la conciencia. El conocimiento que no se vuelve conciencia, solo sirve para dañar el cuerpo mental. En el oriente la conciencia se denomina buddhi. El buddhi es nuestra conciencia superlativa. El cuerpo búdico es nuestra alma espiritual. El que logra el despertar de la conciencia cósmica, se convierte en un Dios inefable. La conciencia cósmica despierta con la castidad, con el dolor, con la música y con la meditación. Capítulo 3. Meditación. Cuando el mago se sume en meditación, lo que busca es información. La meditación es un sistema científico para recibir información interna. La meditación reviste 4 fases. 1. Asana, postura del cuerpo físico. El cuerpo debe quedar en posición absolutamente cómoda. 2. Dharana, concentración. Debemos apartar la mente de toda clase de pensamientos terrenales. Los pensamientos terrenales deben caer muertos ante las puertas del templo. Hay que concentrar la mente únicamente adentro, en nuestro íntimo. 3. Dhyana, meditación. El discípulo debe meditar en esos instantes en el íntimo. El íntimo es el espíritu.
Recordad que vuestros cuerpos son el templo del Dios vivo, y que el Altísimo mora en vosotros. El discípulo debe adormecerse profundamente tratando de conversar con su íntimo. 4 Samadhi éxtasis. Si el discípulo ha logrado adormecerse meditando en su íntimo, entonces entra en el estado de Samadhi y puede ver y oír cosas inefables, y conversar con los ángeles familiarmente. Así es como despierta la conciencia de su letargo milenario. Así es como podemos adquirir verdadera sabiduría divina sin necesidad de dañar los poderes de la mente con el batallar de los razonamientos, ni con el vano intelectualismo. La meditación es el pan diario del sabio. Capítulo 4. La mujer. La mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne. La mujer es la puerta del Edén. Hay que aprender a gozar del amor, con suma sabiduría. Antes de que Dios sacara a Eva de la costilla de Adán, este estaba solo en el Edén. El hombre y la mujer deben formar un solo ser nuevamente para volver al Edén. Dios resplandece gloriosamente sobre la pareja perfecta. Es mejor gozar del amor, que envejecerse entre el polvo de las bibliotecas. El que quiera convertirse en un dios, no debe derramar el semen. Hay que transmutar el agua en vino. El agua se transmuta en el vino de luz, cuando refrenamos el impulso animal. El hombre debe retirarse de la mujer, sin eyacular el semen. El deseo refrenado, hace subir nuestro licor seminal al cáliz del cerebro. Así es como despiertan todos nuestros poderes. Así es como despierta el fuego sagrado del Espíritu Santo en nosotros. Así es como despiertan todos nuestros poderes, y nos convertimos en dioses. Los hindostaníes hablan de despertar el Kundalini, y nosotros decimos que el Kundalini despierta practicando magia sexual con la mujer. Cuando el hombre se acostumbra a retirarse sin derramar el semen, adquiere los siguientes poderes: intuición, clarividencia, oído mágico, telepatía, poderes sobre la vida y sobre la muerte, poderes para no morir nunca, poderes sobre los rayos y sobre las tempestades, sobre los huracanes y sobre la tierra. El hombre salió del Edén por las puertas del sexo, y solo por esa puerta puede entrar al Edén. La mujer es la puerta del Edén. Amemos a la mujer. Capítulo 5. La música. La música viene de los mundos superiores. La música tiene el poder de despertar la conciencia en los mundos superiores. La música es el verbo de Dios. Es mejor cultivar el arte de la música, que perder el tiempo en el batallar de los razonamientos. La música es la palabra de Dios. La verdadera música es la música clásica. La música afro-cubana, guarachas, porros, mambos, cumbias, etc. solo sirve para despertar las bajas pasiones animales. Escuchemos siempre con devoción a Beethoven, Liszt, Schubert, Haydn, Mozart, Tchaikovsky, Strauss, Handel, etc. Capítulo 6. Las flores. Los gnósticos deben tener siempre en su casa un jardín. Debemos cultivar siempre nuestro jardín. Las flores nos recuerdan la dicha inefable de los salones del Nirvana. Capítulo 7. La Trinidad. Cuando el Padre se une a la Madre, nace el Hijo. El Padre muy amado, el Hijo muy adorado, el Espíritu Santo muy sabio resplandecen dentro de nuestro corazón. Cuando un hombre y una mujer se unen, pueden convertirte en dioses. Así es como la Trinidad se hace carne en nosotros. Así es como nuestra conciencia se cristifica. Capítulo 8. Simplicidad. Debemos ser simples para ser sabios. Debemos acabar con toda clase de racionamientos. Debemos acabar con toda clase de deseos, emociones, pasiones, odios, egoísmos, violencia, ansias de acumulación, intelectualismo, prejuicios sociales, etc. Debemos tener mente de niño, debemos ser puros y sencillos. Debemos amar a la mujer intensamente, y alimentarnos diariamente con el pan de la meditación. Solo así logramos el despertar de la conciencia crística. Solo así nos convertimos en dioses. Capítulo 9. El amor mágico. Yo he conocido hombres que hacían milagros y maravillas. Esos hombres en su mayor parte eran analfabetas. Cuando yo conocía sus secretos, me asombraba al ver que todo su poder residía en oraciones sencillas, aparentemente sin importancia.
Sin embargo, esos hombres hacían milagros y maravillas que hombres de 40 y 50 años de estudio espiritualistas no eran capaces de realizar. Todo el poder de esos hombres sencillos y analfabetas estaba en la fe. Conocí un hombre que se transformaba el rostro y se hacía invisible. A ese hombre no le entraba la bala ni el cuchillo. Ese hombre tenía toda su fe en el ángel Gabriel. El hombre me comunicó su secreto. La clave era muy sencilla. El hombre bendecía los 4 puntos cardinales y luego rezaba una oración del ángel Gabriel, que a la letra dice así: 13.000 rayos tiene el sol, 13.000 rayos tiene la luna, 13.000 veces sean avergonzados los enemigos que tengo yo. El hombre rogaba al ángel Gabriel y el ángel lo hacía invisible o le transformaba el rostro, o lo protegía de la bala o del cuchillo. El intelectual vive mariposeando de escuela en escuela, de secta en secta, de libro en libro y entre tantas contradicciones y teorías, termina por perder la fe. Esa clase de gentes después de 40 y 50 años de estudios espiritualistas son más desgraciados que cualquier analfabeta. La duda les destroza los poderes ocultos, y sus prácticas esotéricas fracasan rotundamente, porque les falta la fe. Cristo dijo: tened fe como un grano de mostaza y moveréis montañas. Yo, Aun Weor, Buda Avatara de la nueva era de Acuario, declaro que la fe es el poder mágico más tremendo que existe en el universo. Capítulo 10. Santidad. Sin santidad no se consigue nada. Entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Todas las escuelas espiritualistas están llenas de adulterios, fornicaciones, murmuraciones, envidias, difamaciones, etc. El orgullo se viste con la túnica de humildad, y entre el ropaje de la santidad el adulterio se viste de santo. Las peores maldades que yo he conocido en la vida, las he visto en las escuelas espiritualistas. Parece increíble, pero entre el óleo de la mirra y el incienso de la paz, también se esconde el delito. Los devotos esconden sus delitos entre el sigilo de sus templos. Los profanos tienen el mérito de no esconder el delito. Los devotos sonríen llenos de fraternidad y clavan el puñal de la traición en la espalda de su hermano. Samael Aun Weor. San Salvador. Septiembre de 1967. El poder está en la cruz. La cruz para los gnósticos no es en modo alguno un símbolo convencional, sino la representación de una ley invariable, la cual cubre toda la gama, todos los hechos de la naturaleza, sin excepción alguna. El que conozca los fundamentos de la química sabe que la reacción de los elementos solamente se sucede al cruzarlos unos con otros. Por ejemplo, la fórmula química del agua H2O es sencillamente el cruzamiento de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, de tal suerte que el agua, precioso fluido indispensable a la vida orgánica, es el resultado de la cruz. El poder para producir agua está en la cruz del hidrógeno y el oxígeno. La armonía en la marcha de un sistema de mundos depende del punto magnético crucial, donde las 2 fuerzas centrífuga y centrípeta se hallan equilibradas. De tal suerte que el poder que sostiene los mundos está en la cruz magnética de los espacios. Una célula masculina llamada zoospermo se cruza con una célula femenina llamado óvulo, y de esta cruz resulta el ente humano. De tal suerte que el hombre es el resultado de la cruz del zoospermo masculino y el óvulo femenino. Nada puede venir a la existencia sin el poder de la cruz. Un sincero e ideal apretón de manos cruza y armoniza el afecto mutuo de 2 personas. Así que la cruz en el estrechón de manos hace vivo el afecto entre 2 almas. Por la calle marcha un joven apuesto y se encuentra con una preciosa damita, se cruzan sus miradas y de esta cruz prodigiosa, sutil e impalpable, pero real en su poder mágico, nace un afecto, nace un amor que organizará un hogar y producirá efectos asombrosos, como son la multiplicación de la especie, la grandeza de una patria y quizás la aparición de un genio que haga aumentar el progreso de la ciencia, o de la filosofía para mejorar al mundo. De tal suerte que la cruz magnética de las miradas muestra y demuestra que el poder está en la cruz. Una semilla es introducida en la Tierra y al cruzar su poder con los elementos químicos que constituyen la estructura del planeta, se producen árboles, flores, semillas y frutos que aumentan multiplicando la especie ad infinitum. De tal suerte que el poder está en la cruz.
Sin la cruz, no existe nada nuevo, ni se podría transformar lo antiguo, de tal suerte que los gnósticos, sabios por excelencia, saben exactamente el valor de la cruz y le rinden culto, no fundamentados en ninguna creencia, sino en un saber absoluto e inmediato. Los gnósticos son místicos de la verdad y deseosos de saber todas las cosas, dejando al margen como cosa inútil, toda creencia, pues esta hace al hombre estulto, estúpido e inconsciente. Y de la estupidez y de la inconsciencia, se valen los audaces para gobernar y dirigir a las inocentes muchedumbres, que cual corderos siguen a jefes tan estúpidos e inconscientes, como ellos mismos. La cruz es la razón de ser de todos los hechos de la naturaleza, y en esta ley no existen excepciones. Cuando alguien expone una idea acerca de algún aspecto filosófico, social o científico, esta idea se cruza con las que poseen los que escuchan y así se producen nuevas reacciones, tanto sea para hallar la verdad que el conferenciante exponga, o bien para rechazar sus pretensiones de sabio, si sus conocimientos no están bien fundamentados. De tal suerte que en el cruzamiento de las ideas, se prueban las inteligencias y se descubren las verdades, eliminando lo erróneo. La mirada se cruza con algún ser o objeto, y en este cruce se obtiene experiencia acerca de los seres y de las cosas. Las sustancias proteicas de los alimentos que ingerimos, al ser cruzadas con nuestra vida fisiológica celular, producen cruciales reacciones para renovar la vida de la célula gastada y crear otra nueva. Si la sustancia no conviene a nuestro organismo, la cruz bioquímica de la sustancia, con las secreciones de los órganos internos específicos, producen reacción para ser eliminados oportunamente del organismo. La cruz encierra el misterio de todos los poderes imaginables, ya sean estos físicos, intelectuales o morales. No hay ninguna persona que filosófica, científica y racionalmente, pueda hallar algún hecho que no dependa del poder de la cruz. Así, una vez más, podemos afirmar enfáticamente que el poder está en la cruz y que la cruz natural y científica de los gnósticos, nada tiene que ver con creencias, ni con instrumentos de tortura de ninguna naturaleza. La cruz de los gnósticos es el poder del universo construyendo átomos, moléculas, células, órganos, organismos, mundos y sistemas de mundos. Como en el aspecto intelectual, es la cruz de las ideas, la que produce nuevos estados de conciencia. En el aspecto moral o sensitivo, es la cruz el poder que causa todas las sensaciones maravillosas que ennoblecen y dignifican el alma. Al cruzarse las melodías musicales, con la capacidad auditiva del ser psicofísico de las que escuchan, se produce una bella eclosión en la sensibilidad del alma y así la armonía interior resulta de esa preciosa cruz de los sonidos. Al cruzarse la vista, con una belleza natural, como una flor, o una bella mujer, aparecen en el alma sentimientos de divina inspiración, que hacen descubrir a la conciencia los íntimos resortes de la perfección, que se encuentran en la armonía de las formas. Al cruzarse el pensar con el sentir, el ser humano se encuentra no solamente en perfecta armonía, sino con suficiente capacidad para acometer con éxito la labor en la cual está empeñado. Hay que aprender a pensar como el filósofo y a sentir como el artista, pues reuniendo en preciosa amalgama crucial el elevado pensamiento del filósofo, la sensibilidad divina del artista, surge el encantamiento mágico del alma del verdadero superhombre. Esta cruz del pensar y del sentir, en perfecta concordancia y armonía, es lo que permite desarrollar el lado místico y espiritual de la existencia. Bendita y divina cruz, en tu preciosa estructura se hallan ocultos todos los misterios de la naturaleza y de la vida. El despertar de la clarividencia. Introducción. El cuerpo humano es la obra más completa del Creador. Es el laboratorio del tercer logos. En él se desarrolla la vida con inteligencia y sabiduría bajo la dirección de ese gran ser. Está dotado de órganos sensoriales externos e internos y sirve de vehículo al ego reencarnante. Los órganos sensoriales externos sirven para ver, oír, oler, gustar y palpar. Los órganos sensoriales internos son para percibir las vibraciones y sensaciones de los mundos superiores.
Se conocen con los nombres de rosas, chakras o iglesias del Apocalipsis de San Juan, y se encuentran inactivos en la generalidad de las personas. Solamente a base de orden entran en actividad, siendo hasta entonces que funcionan normalmente y confieren poderes tales como la polividencia, clarividencia, clariaudiencia, intuición, telepatía, dominio sobre los 4 elementos de la naturaleza, etc. El cuerpo físico o máquina humana merece el más profundo respeto y consideración porque es el depósito de las energías creadoras, y si esas energías se malgastan sobrevienen la decrepitud, la degeneración, la enfermedad y el desenlace. Los grandes iluminados siempre han afirmado y con razón, que el cuerpo físico es el templo de Dios, pero las criaturas humanas no quieren comprender. El ser humano busca a Dios fuera de sí y hasta quisiera tocarlo con las manos sucias, se olvida que debe primero conocerse a sí mismo y que enseguida descubrirá esa potencia creadora dentro de sí. San Pablo, el apóstol más dinámico del cristianismo, en su 1 epístola a los Corintios cap 3116-17, les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dada la oportunidad que el cielo está brindando nuevamente a los humanos, la necesidad de gobernar el cuerpo físico de acuerdo a las leyes universales se impone, y quien quiera ahorrarse dolor y cambiar las circunstancias que le rodean, que aproveche, que no siga violando ese maravilloso templo de Dios, que despierte del letargo en que se encuentra y se vuelva consciente de todo. La humanidad, con raras excepciones por el estado de inconsciencia en que vive, viola constantemente el templo de Dios vivo. Enrique Valenzuela C., discípulo gnóstico y dirigente del Lumisial Plerona en Santiago de Chile, autor de presente comentario sobre las funciones específicas de las glándulas pineal y pituitaria del cuerpo humano, con acopio de datos y lujo de detalles describe los procesos y funciones asignadas por natura a esos órganos de secreción interna, exponiendo sus conocimientos con claridad y precisión, aportando luz sobre un terreno desconocido para la humanidad actual. A lo largo de dicho comentario demuestra ser conocedor de los diversos sistemas filosóficos, religiosos y científicos, pues domina con mucha facilidad el lenguaje esotérico crístico y enseña cómo puede evitarse la violación del templo de Dios, recomendando para ello la transmutación alquímica de la sustancia gonadal. Siendo interesante el presente comentario, desde el punto de vista esotérico, filosófico, científico, es recomendable a los estudiantes gnósticos para el desarrollo espiritual, que más que comentario parece un verdadero tratado de sabiduría oculta, y lo es, porque contiene los elementos fundamentales. Necesario es aclarar para evitar confusiones, que las glándulas endocrinas son órganos del cuerpo físico, los chakras son discos o ruedas del cuerpo astral. Fraternalmente, Luis Alberto Renderos. San Salvador, noviembre de 1967. El despertar de la clarividencia. Movimiento gnóstico cristiano universal. El venerable maestro Samael Aun Weor ha dicho que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Este hilo de oro de la divinidad lo constituye la gnosis, que es, en realidad, el fondo común de todas las religiones, cultos y creencias. Si hacemos un estudio comparativo, partiendo de la base de la primera lección del curso esotérico zodiacal para los estudiantes de la gnosis, dado a la publicidad por el venerable maestro Samael Aun Weor, quedaremos admirados de las analogías existentes entre las dos glándulas endocrinas cerebrales, la pineal o epífisis y la pituitaria o hipófisis, con los chakras de los indostaníes, las runas de los nórdicos, los epirotes de los hebreos, los eones de los alejandrinos, el tarot de los egipcios, los planetas de los romanos, la alquimia de los medievales, etcétera, etcétera. La gnosis demuestra que los 7 lotos de los yogis, las 7 luces del candelabro de los israelitas, las 7 iglesias de Asia de los cristianos, las 7 rosas de los Rosacruz, las 7 serpientes de los aztecas, las 7 moradas del castillo interior de los carmelitas, los 7 planetas de los astrólogos, los 7 principios de los budistas, etcétera, etcétera, son símbolos o alegorías de las funciones inherentes a los 7 centros magnéticos del cuerpo humano, correspondientes a las 7 glándulas endocrinas principales que es necesario despertar, desarrollar y dominar para que el hombre llegue a tener la medida de un varón perfecto o del tosoma eliakon, el cuerpo del hombre solar.
En la pasada época oscurantista de la era cristiana, fueron los proselitistas intereses sacerdotales y los prejuicios de una falsa moral beatífica unidos a las ambiciones monárquicas, totalitarias y absolutistas de algunos caudillos religiosos de mente cerrada y de criterio estrecho, los que hicieron construir los muros ortodoxos del fanatismo dogmático, del divisionismo sectario y de la intolerancia religiosa. Pretendiendo, en su miopía exegética, tener acaparada la verdad, en forma exclusiva, total y absoluta, demarcaron fronteras al pensamiento místico y pusieron barreras al sentimiento piadoso y cercaron esos límites con alambradas de púas prohibicionistas y censuras eclesiásticas, colocando, además, carteles señalizadores con anatemas y estigmas en los que se leía: lo que enseñamos únicamente nosotros, es revelado, verdadero y divino. Todo lo que enseñan los demás es falso, diabólico, hereje, infernal y satánico. Y en este sistema prohibicionista encerraban sus ceremonias, rituales, leyes, códigos teológicos y teogónicos. Y en este marco estrecho encerraban sus teorías indemostrables, abstractas y nebulosas. Y pretendiendo ser la religión universal, predicaban el amor, la caridad, la paz, la tolerancia, la resignación, la humildad, la abnegación, etc. Sin embargo, a los reacios en querer aceptar las pueriles, ridículas y antojadizas imposiciones dogmáticas impropias de gente que se considera a sí misma como culta y civilizada, a los más reacios, repetimos, los trataban de persuadir con los convincentes argumentos de la mazmorra, del porto y de la hoguera. Felizmente, todo ese período oscurantista pertenece al pasado. Los muros separatistas y parcelarios pertenecen al pasado. Los muros separatistas y parcelarios que dividen a las religiones están cayendo demolidos ante los golpes tenaces del chuzo del conocimiento y la ardua labor de la pala de la comprensión, que está arrojando al rincón de olvido los escombros de los cimientos ideológicos, que por mucho tiempo fueron considerados como ortodoxos, pero que en esta nueva era acuaria, a la luz de la gnosis, se ha demostrado que también eran heterodoxos. Es así como se obtuvo la gran conquista de la libre expresión religiosa el día 19 de noviembre de 1965 al someter a la votación de los padres del Concilio Vaticano II el documento llamado Declaración sobre la Libertad Religiosa, o sea, sobre el derecho de la persona y de las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa. La aprobación de la Asamblea fue cara. Sobre 2.216 sufragistas presentes, votaron favorablemente 954, negativamente 248 y hubo 13 sufragios nulos. Una de las cláusulas de la Declaración sobre la Libertad Religiosa establece que todo hombre tiene derecho, en virtud de su dignidad de persona humana, a no sufrir coacción ni de parte de los individuos, ni de parte de ninguna sociedad humana, que lo obligue a actuar contra su conciencia o que le impida seguir los dictados de su conciencia en materia religiosa. El mayor propulsor de esta gran revolución ideológica y conceptual es el gran avatar de Acuario, Samael Aun Weor. Desde el año 1950 saltó a la palestra pública como fogoso orador y vehemente escritor polemista, haciendo parangones entre las diversas religiones, cultos y creencias y mostrando los paralelos y las analogías existentes entre unas y otras y luchando por establecer una moral universal sin dogmas ni fronteras que coartan la libertad del espíritu. Esa moral universal es la gnosis. Ella constituye, como ya hemos dicho, el fondo común de todas las religiones del mundo. Una pequeña muestra de la que afirmamos la daremos haciendo el comentario de la 1 lección del curso esotérico zodiacal, del venerable maestro Samael Aun Weor. La primera lección de dicho curso se puede resumir en las siguientes conclusiones: a que el signo zodiacal de Aries gobierna la cabeza. Ve que durante la influencia de este signo el discípulo gnóstico debe cargar su cabeza de energía cósmica ariana tratando de despertar las glándulas pineal y pituitaria. C que en estas dos glándulas reside el poder de la clarividencia. D que la pineal está regida por Marte y la pituitaria por Venus. E que la constelación de Aries tiene dos genios que son Sataran y Zarahiel. En efecto, estos dos genios son los encargados de regular y distribuir los rayos cósmicos arianos que el Sol recibe y se encarga, a su vez, de transmitir por medio de la luz celíaca directamente a la cabeza, en donde es captada una energía por los receptores ubicados en el cerebro y el cerebelo. La glándula pineal recibe las dos influencias positivas masculinas, la del Sol y la de Marte, y sus funciones están determinadas por ambos aspectos positivos del mismo elemento masculino de cada potencia. Así, a veces actúa bajo la influencia de Miguel el arcángel de luz, que lucha contra el adversario Satán y sus huestes, y otras veces actúa bajo la influencia de Samael el arcángel del castigo, que guerrea contra los fornicarios adoradores de Moloch y de Lilith.
La glándula pineal o epífisis es la antena cerebroespinal que capta las vibraciones cósmicas solares y cumple la misión de frenar el crecimiento del cuerpo físico y el desarrollo de los órganos genitales, con el objeto de estimular la aparición de las facultades intelectivas, de activar la lucidez mental y de restaurar los perdidos poderes psíquicos con que el hombre fue dotado en el amanecer de la vida. El hombre helénico, el Adam Kadmon, poseía 7 sentidos de percepción, pero 2 de ellos, la clarividencia y la clariaudiencia, los perdió cuando, cediendo a las insinuaciones de la serpiente tentadora saturniana, empezó a derramar la energía vital, el enseminis, de tal modo que la glándula pineal, cuando ya no tuvo la suficiente irrigación o inseminación, empezó a atrofiarse y a perder su capacidad como órgano receptor y transmisor de las ondas mentales psicofísicas o telepáticas, visuales y auditivas. La enseñanza gnóstica afirma que el hombre o la mujer que gastan torpemente sus energías sexuales, fracasan en sus negocios, porque su glándula pineal se atrofia. Una glándula pineal atrofiada no puede irradiar con fuerza las ondas mentales. La glándula pineal se halla muy desarrollada en las grandes lumbreras de la ciencia, el arte, la filosofía, etc., y se encuentra totalmente atrofiada en los idiotas. Ello se debe a que la glándula pineal es el asiento del intelecto o inteligencia. El intelecto o entelequía o inteligencia, es el primer eón o emancipación del mundo psíquico, que corresponde al primer mundo de la primera octava, según la gnosis alejandrina divulgada por el gnóstico Valentino. El intelecto o la inteligencia es la Sefirá, el primer esplendor o emanación del mundo intelectual que corresponde al primer mundo metafísico de Atzilut, según la cábala hebraica. La inteligencia corresponde al arcano 9 en el tarot egipcio y está representada por un ermitaño que lleva una lámpara que significa la luz de la inteligencia sobre el pasado, el presente y el porvenir. El gran maestro gnóstico Jesús, en cierta ocasión dio a conocer una frase enigmática diciendo: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo fuere sincero sin tacha, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Mateo 6:22. Esta frase tiene mucho significado esotérico relacionado con la glándula pineal. El gran gnóstico Juan de Patmos, en su tratado de filosofía iniciática gnóstica, intitulado Apocalipsis, escribe el mensaje al ángel de la iglesia de la Odisea diciendo: y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 4:18. La iglesia de la Odisea corresponde, como sabemos, a la glándula pineal. Los ojos son las facultades de la clarividencia y en la clariaudiencia que residen en la pineal. El colirio es el oro alquímico depurado, es el enseminis transmutado y sutilizado, que al ungir o irrigar la glándula pineal restaura los perdidos poderes psíquicos de la visión espiritual con los cuales el iniciado puede ver. Despertar la clarividencia es abrir el tercer ojo, o sea la lámpara del cuerpo, la cual permite al iniciado gnóstico llegar a la plena inteligencia de las cosas, al pleno conocimiento de los estados universales elevados y superindividuales. Según la filosofía hindú, el tercer ojo no está desarrollado como órgano corporal de la visión interna. En la ciencia de la Kundalini Yoga, el gurú dirige y vigila a su discípulo en los ejercicios de la ascensión de la energía sutil a través del Nadi Sushumna, hasta llegar al Ajna Chakra, situado en el interior del entrecejo. De aquí en adelante, el discípulo se ejercita solo, sin gurú, en obtener la realización, es decir, alcanzar el Sahasrara Chakra para penetrar en ese estado de conciencia divina llamada Samadhi. El Sahasrara Chakra corresponde a la glándula pineal y es llamado el loto coronal, el cual tiene 960 pétalos exteriores, multicolores y 12 pétalos centrales de color amarillo áureo. Ahora bien, en cábala numérica tenemos que sumados ambos grupos de pétalos nos dan la cifra de 972, la cual nos deja el remanente cabalístico de 9. El número 9 es el número de Marte, el regente planetario de la constelación de Aries, al cual se le representa en los talismanes con el símbolo de una lanza, un puñal o una espada. La espada es la figura simbólica del atributo masculino. En los altares lamaístas, el principio masculino es representado por una vara o un cetro. En los altares rosacruces se representa al principio generador con la figura de una espada, todos estos son símbolos del falus griego. En el templo de Salomón, la columna de la derecha tiene la letra J y representa la fuerza o Hachin, la masculinidad, cuyo valor numeral es 9. En el alfabeto rúnico, el número 9 corresponde a la runa Is, cuyo significado es el hombre superior, el mago que sabe manejar sus poderes internos. El signo ideológico de la runa Is es una raya vertical análoga a la letra latina I, la cual equivale a la J y a la Y.
Con estas 3 letras se escribe, indistintamente, la primera parte del tetragrama sagrado o sea Iot, que es el equivalente de Adam o Ish, el hombre ideal, el Adam Kadmon, el primer hombre antes de la caída. Además, que la cifra analítica de Adam es el número 9, que ideográficamente es el sexo en reposo. Examinando ahora la parte correspondiente a la glándula pituitaria o hipófisis, tenemos que esta glándula recibe las ondulaciones vibratorias de la corriente lunar, generalmente desde el segundo ciclo de 7 años de la edad humana, época en que empieza la glándula pituitaria a segregar hormonas estimulantes gonadotrópicas. Estas sustancias hormonales descienden a través del organismo hasta localizarse en las glándulas sexuales, testículos, ovarios, con el objeto de activar la secreción de testosterona en el niño y de estradiol en la niña, las cuales son las hormonas encargadas de favorecer la aparición de los caracteres sexuales secundarios, anatómicos y funcionales. En algunos casos de exceso de secreción hormonal de la pituitaria se aumenta de tal modo la libido que provoca furiosos deseos sexuales o ataques de erotismo, tales como la satiriasis y la ninfomanía, incluso en aquellas personas entregadas al misticismo y al ascetismo y a la renunciación de los placeres sexuales. Esta libido es la ley natural del instinto procreador de la cual el apóstol Pablo de Tarso luchaba por desprenderse, así se deja ver en sus palabras. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley, la libido en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que llévame cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. El gran gnóstico Juan de Patmos, escribiendo el mensaje al ángel de la iglesia de Filadelfia dice: Yo también te guardaré de la hora de la tentación. Apocalipsis 3, 10. La iglesia de Filadelfia corresponde a la glándula pituitaria, la cual recibe la influencia de la polaridad negativa de la Luna y de Venus, y por lo tanto, está propenso a caer el ángel de cada entidad planetaria, ya sea lunar Gabriel o el venusino Anael, a los abismos atómicos del hombre o de la mujer. La 6 iglesia de Asia, la iglesia de Filadelfia, corresponde en la ciencia de la yoga al loto frontal, llamado Ajna Chakra, el cual tiene 96 pétalos. En cábala numérica 96 es 6, el número de Venus, diosa del amor. Venus es la diosa del despertar de la naturaleza, es la Astarte fenicia. Es la Istar babilónica. Es la Astarot sidónica. Es la Afrodita griega. Es la diosa que sufre de amores violentos. Tan luego está Hefestos Vulcano como con Ares Marte o con Adonis Apolo. Es Venus Afrodita la que, no pudiendo resistir su sed de amor, toma la forma humana de una jovencita tímida y seduce al troyano Anquises. En las antiguas civilizaciones, Venus es Astarot, Barbatos o Barbelos, el demonio bisexual, que tan pronto induce a la fornicación y a la masturbación, como luego posee carnalmente a la mujer. En el alfabeto rúnico, el número 6 corresponde a la runa Kaun, la tentación, sujeta de Venus. La runa Kaun representa el principio femenino. En el tarot egipcio el número 6 corresponde al arcano 6 que expresa en el plano espiritual la ciencia del bien y del mal, figurando un hombre frente a 2 caminos, junto a él hay 2 mujeres mostrándole cada una, uno de los 2 caminos. La mujer de la derecha es una virgen que tiene su frente ceñida por un círculo de oro. Es la virtud. La mujer de la izquierda es una ramera que tiene la cabeza coronada por hojas de parra. Es el vicio. Ahora bien, sabemos que los 96 pétalos del loto frontal o Ajna Chakra están reunidos en 2 grupos de manera que forman 2 grandes pétalos, uno rojo y el otro azul. El número 2 es el número de la luna, lo cual explica la influencia que tiene la luna en la glándula pituitaria. El número 2 es el número de la antítesis. Es el número de Eva. Indica naturaleza variable. Representa la oposición y la división. De ahí también que la glándula pituitaria consta de 2 partes principales que son el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. El lóbulo anterior de la pituitaria segrega 6 hormonas entre las cuales se encuentran las gonadotrópicas que influyen directamente en la sexualidad. El lóbulo posterior de la pituitaria tiene mucha relación con el cerebro y un enlace directo con el sistema nervioso. El lóbulo anterior de la pituitaria está regentado por el arcángel Anael y por las diosas fornicarias. Lilith, la madre de los abortos, y Naemá, la madre de las impurezas. Las pobres víctimas que caen en las redes de estas 2 últimas entidades tenebrosas pasan a formar parte de las legiones de militantes del sendero de la mano izquierda, los cuales se distinguen por tener desarrollado el órgano cundartiguador, o sea la cola de Satán. En cambio, el lóbulo posterior de la pituitaria está regentado por el arcángel Gabriel, el cual conduce a la espiritualidad del sendero de la derecha.
Gabriel es el arcángel de la letra hebrea y es el representante de la madre, la fuerza creadora pasiva lunar. El lóbulo anterior y el lóbulo posterior de la glándula pituitaria son fuerzas femeninas pero rivales entre sí, que luchan continuamente por conquistar al iniciado, cada una para su bando. Estas dos fuerzas rivales son como las dos mujeres del arcano 6. La virtud y el vicio. La virgen y la ramera. La una representa a Eva, la luna blanca, la madre de los vivientes, y la otra representa a Lilith, la luna negra, la madre de los abortos. Son fuerzas antagónicas de Virgo y Escorpio, luchando la primera por la sexualidad dormida y la segunda por la sexualidad despierta. En el drama apocalíptico de la mujer vestida de sol, que ya ha vencido la influencia lunar y que está en peligro de ser devorada por el dragón bermejo del cuerpo de deseos. Se comprende entonces la bipolaridad de la influencia que ejerce la glándula pituitaria en el sistema psicosomático del organismo humano. Por una parte es Venus, la diosa de la belleza y del amor, surgiendo de la espuma del mar, y por otra parte es Astaroth, la reina caída del cielo que viene cabalgando un dragón y trayendo en su mano derecha una víbora. Ello se debe a que Venus, como la luna, también es dual. Es el lucero o Lucifer, la estrella teúrgica de la mañana, y es también el mismo Lucífago, la estrella caída o invertida de la goecía de la tarde. Venus o Astaroth tiene la misma dualidad que Shiva o Shakti, que según el concepto hinduista es la fuerza de la naturaleza que representa el elemento maternal de la divinidad y que se manifiesta como el poder creador y destructor a la vez, siendo personificado este poder como entidad femenina bajo los nombres de Durga, Kali, Uma, Parvati, Bhavani, Gauri, Tara, etc. Shiva es una divinidad hinduista de carácter dual. Por una parte es una divinidad de paz o amor y por otra parte es una divinidad tenebrosa que gusta de vagar por los cementerios impregnándose de materias corrompidas. Como potencia destructora y creadora a la vez, dirige a su arbitrio la rueda de las muertes y de los nacimientos. La glándula pituitaria por una parte produce el Enseminis, que es la esencia de Shiva y de la luna, y por otra parte produce el Obum, que es de la esencia de la Shakti y del sol, según el tantrismo tibetano. Es la misma glándula segregando dos sustancias diferentes, positivas y negativas, andrógenas masculinas y estrógenas femeninas. En Bombay, frente a las cuevas del Elefanta, existe una escultura tallada en la roca viva a 5,80 m de altura, la cual es representación de Shiva y sus dos aspectos. A su derecha tiene la cara de un hombre y a su izquierda la cara de una mujer, significando las dos fuerzas opuestas y rivales, en el concepto femenino de las potencias energéticas de la naturaleza, según los hinduistas. Estas dos potencias energéticas son representadas como las esposas de Shiva. Las fuerzas pasivas tienen la figura de mujeres graciosas e ingenuas como Parvati y Uma. Y las fuerzas activas tienen la figura de mujeres feroces y sanguinarias como Durga y Kali. A esta última la presentan siempre rodeada de serpientes. Son las dos potencias femeninas antagónicas y rivales, Venus y Astaroth, Eva y Lilith, Sophia Achamout y Sophia Prumikos. La glándula pituitaria fue representada por los antiguos egipcios por la figura de una serpiente erguida sobre la frente de sus dioses, faraones y sacerdotes, significando con ello que los tales poseían la sabiduría y el conocimiento. En la filosofía esotérica de los gnósticos ófitas, adoradores de la serpiente, la glándula pituitaria es el árbol de la sabiduría, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y enrollada a este árbol está la serpiente tentadora del deseo. Sabemos que esta serpiente del deseo es la libido, la fuerza sexual instintiva que induce a satisfacer la necesidad sexual, y que esta fuerza reside en la glándula pituitaria, la cual corresponde a la 6 iglesia de Asia, Filadelfia, y también a la 6 morada del castillo inferior de Santa Teresa de Jesús. En la 6 morada, Santa Teresa de Jesús habla del gozo inefable, mezcla de dolor y placer, dolor que es sabroso y dulce, que siente el alma y que la hace estremecer y aún quejar del deseo insatisfecho de ser poseída por el esposo que reside en la 7 morada. El gran gnóstico Valentino de Alejandría consideró alegóricamente a la glándula pituitaria como una emanación femenina, dándole el nombre de Sophia Achamout, o la sabiduría de lo alto, la cual, habiéndose enamorado de Vitos, el abismo, sin ser correspondida, concibió en su seno sin tener el concurso de ningún eón masculino, y dio a luz, como fruto único del ardor de su deseo, a una hija llamada Pensamiento. El pensamiento como un infeliz aborto, producto formado del deseo no satisfecho, que su madre la sabiduría de lo alto arrojó de sí, como una sustancia malvada y perversa, vaga errante por el vacío, desterrado de la plenitud y rodeado de la oscuridad, la privación y las sombras.
A este pensamiento errante y disforme se le transforma en una imagen de su madre la sabiduría de lo alto, y por lo tanto, se le llama Sophia Prunicos, la sabiduría caída. Pero también se siente poseída de la aspiración apasionada de ascender a la luz inaccesible. Su madre más perfecta quería abismarse y perderse. Ella, en cambio, más imperfecta, quiere remontarse e iluminarse. Después de haber descendido a las partes más bajas de la tierra, quiere ascender hasta confundirse en la plenitud de Propator o primer padre. Esta alegoría es la enseñanza gnóstica de la transmutación alquímica del ens seminis. La sabiduría caída es la sustancia hormónica que después de ser segregada o arrojada por la glándula pituitaria duerme en los departamentos gonadales del perineo, de los cuales o es exonerada hacia afuera y hacia abajo por los fornicarios o es arrastrada nuevamente por el torrente sanguíneo a través de la estructura orgánica en los celibatarios o es despertada de su sueño por los iniciados gnósticos para que emprenda al camino de retorno, el camino centralis de la caña vertebral hasta llegar al tope de la cabeza y obtenga la sublimación y la unión con el Padre. El ens seminis es la sustancia gonadal que en lenguaje bíblico es la serpiente metálica que debe ser levantada sobre la vara de la columna vertebral. Esta es la serpiente de fuego de los 7 mares, Leviatán, la serpiente marítima, rolliza y retuerta, de la cual está escrito: nadie hay tan osado que la despierte. De su boca salen antorchas de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Job 41. Esta es la serpiente ígnea, Kundalini, que duerme enrollada en 3 vueltas y media en la región del perineo, lugar correspondiente al Muladhara chakra, y a la cual el estudiante gnóstico debe despertar de su letargo para que emprenda el camino de la ascensión de la vara a lo largo del Nadi Sushumna, hasta el pericarpio. En la tabla de sepirotes o esplendores también nos encontramos con que el tremendo flujo de las energías de Chokmah, la sabiduría o sea la abrumadora carga de electricidad estática del lóbulo anterior de la pituitaría, debe descender a las partes más bajas de la tierra, el reinado de Malchut, en el perineo y desde allí debe emprender el camino de retorno o de ascenso hasta llegar a Keter, la corona suprema, que reside en un punto situado entre la glándula pineal y la glándula pituitaria, es el lugar que corresponde desde el término de la columna vertebral a la parte superior del cráneo. El muy sublime y venerable maestro de misterios mayores Samael Aun Weor, en la primera lección del curso esotérico zodiacal para los estudiantes de la Gnosis, señala algunas prácticas y algunos ejercicios para hacer actuar la energía dinámica que se agita y avanza del belicoso Marte en la glándula pituitaria, y al mismo tiempo hacer actuar la energía estática que se resiste y opone, de la coqueta Venus en la glándula pituitaria. Mediante las continuas prácticas de los ejercicios de magia crística azteca y de yoga tántrica blanca, tales como el arcano Af, el Maituna tibetano, o el método Karecha, que enseña en varias de sus obras el venerable maestro Samael Aun Weor, especialmente en el matrimonio perfecto. Mediante estas prácticas, repetimos, estas dos polaridades antagónicas, la pineal y la pituitaria, se atraen y tratan de equilibrarse entremezclando sus auras. Al efectuarse el choque allí donde se encuentran frente a frente estas dos fuerzas contrarias se produce una descarga eléctrica neurosensorial de la cual brota una chispa de luz psíquica. En el caduceo de Mercurio están representadas gráficamente las dos energías y la luz que brota del choque de ellas. La serpiente blanca de la derecha es O, la energía dinámica. La serpiente negra de la izquierda es O, la energía estática. Al encontrarse estas dos fuerzas en la cúspide se produce el choque y brota Aur, la luz equilibrada. Esta luz psíquica es la luz interna de la intuición. Es la luz de la clarividencia. Es el tercer ojo. Es el ojo de Shiva. Esta luz interna es la lámpara del cuerpo que mencionó Jesús. Es la lámpara del ermitaño que permite al estudiante gnóstico alumbrar el pasado, el presente y el porvenir. Es la facultad de la profecía que tenían que desarrollar o cultivar los discípulos de Samael en el colegio de profetas de Rama. En la parábola de las 10 vírgenes que esperaban al esposo, vemos que no pudieron entrar al tálamo nupcial las vírgenes que tenían sus lámparas apagadas por falta de aceite. Este aceite espiritual, el ens seminis, no se debe malgastar, de lo contrario, la lámpara se apagará y no tendrá opción a unirse con el esposo, a la unión con Dios. Esta unión con Dios es la que deseaba ardientemente Santa Teresa de Jesús y la aconsejaba a las hermanas carmelitas descalzas, diciendo que el alma debe subir desde la primera morada que está a ras de la tierra, en la que habitan las sabandijas, culebras y cosas ponzoñosas, hasta llegar a la séptima morada del castillo interior en que existe la paz, la quietud y el silencio para unirse en matrimonio místico con el esposo.
En esta morada suya, solo él y el alma se gozan con grandísimo silencio. Este gozo con grandísimo silencio, es el estado de samadhi o estado de superconciencia o conciencia divina en que penetra el estudiante gnóstico cuando ya ha alcanzado la realización o la cristificación. Es entonces cuando el estudiante gnóstico ha logrado hacer realidad en sí mismo, el sueño de los antiguos alquimistas al transmutar el plomo y el azufre de los vicios saturnianos en oro puro de las virtudes solares. Es cuando ha logrado transmutar el ens feminis en el ens virtutis. Es entonces cuando el estudiante gnóstico ha alcanzado la iniciación venusta al llenar la copa de Venus de la pituitaría con el vino solar o sangre cristónica o sangre real. Es entonces cuando el estudiante gnóstico ingresa a la orden de los caballeros templarios que han recuperado el Santo Grial. Es entonces cuando el estudiante gnóstico recibe el grado iniciático de Supremo Mago y consigue el privilegio de ser revestido con la túnica interior de gloria de la luz de la Shechina, pues ha puesto en correlación a las dos potencias antagónicas Chokmah y Binah. Es entonces cuando el estudiante gnóstico recibe la corona incorruptible de gloria, al lograr el regreso a Dios por medio del mecanismo sepirótico de la transformación de Malchut, el reinado de las impurezas, regentado por Moloch y Lilith en Keter, la corona suprema, regentado por Iod y Eva. Es entonces cuando el estudiante gnóstico ya no es estudiante, sino iniciado gnóstico y ya puede, en estados profundos de concentración mental, hacer salir al exterior del rostro esta luz psíquica o aura divina llamada Foato Shechina o luz crística, la cual es el poder indescriptible del Dios universal, antes de la primera manifestación y que al descender al nivel humano se convierte en telema, voluntad. Esta es la luz que emanó del rostro de Moisés en el Sinaí. Esta es la luz que emanó del rostro de Jesús en el Tabor. Es la luz imponderable que nace del sol oculto, el Ein Sof, el absoluto, y que tiene su manifestación en Keter, el Padre equilibrante. Es la luz indescriptible del tercer Logos, el Espíritu Santo, y que aparece como lenguas de fuego sobre la cabeza del apóstol gnóstico y le otorga a los 9 dones del Espíritu. Es la luz, como llama de fuego, que está simbolizada en la antorcha que brota de la testa de Bafometo, el macho cabrío híbrido de la transmutación alquímica. El Bafometo gnóstico nos demuestra que el punto central o eje de la personalidad humana es el sexo. Si el eje se inclina hacia Eva, la luna blanca de la derecha, la bestia se convierte en ángel. Si en cambio, el eje se inclina hacia Lilith, la luna negra de la izquierda, al ángel se convierte en demonio. Para finalizar, diremos que en este breve comentario no está dicho todo lo relacionado en este aspecto, con el exoterismo de las glándulas pineal y pituitaria. Al estudiante le compete descubrir, por sí mismo, esas verdades esotéricas. Nosotros hemos cumplido con nuestra misión de orientadores señalando los hitos que marcan el camino. Paz inverencial. Enrique Valenzuela. Santiago de Chile, mayo 6 de 1966. Año 5 de Acuario. Congreso Gnóstico Cristiano Ecuménico Latinoamericano a celebrarse en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador en Centroamérica, el 27 de diciembre del año de 1972. En estos instantes de crisis mundial y bancarrota de todos los valores espirituales, se hace necesario celebrar un Congreso Gnóstico Ecuménico trascendental. Ha llegado la hora de las grandes decisiones y no hay tiempo que perder, estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Por doquiera existe hambre y desesperación. Ignorancia y enfermedades, guerras y revoluciones de sangre y aguardiente. Los tiempos del fin han llegado. La tercera guerra mundial se avecina con pasos de gigante. Tiembla la tierra y ruge el huracán. Es necesario resolver problemas, es urgente crear una plataforma de principios. Es indispensable organizar el ejército de salvación mundial. Todos los zorros de la política han fracasado lamentablemente y el mundo está en llamas. Toca a los hombres de la espiritualidad, a los líderes de las religiones ponerse de acuerdo y organizar un programa fecundo y creador con el propósito de salvar a la pobre humanidad doliente. Se acercan los días en que ha de llover fuego del cielo. Recordad que la Unión Soviética ya tiene bombas atómicas en órbita, con el propósito ostensible de reducir a polvareda cósmica pueblos y ciudades indefensas. Tened piedad por los que sufren, por los que lloran, por los desvalidos. Estáis todos invitados al Gran Congreso Gnóstico Cristiano Ecuménico Latinoamericano en El Salvador. Es necesario que en Supremo Concilio recibamos las ideas luminosas del Espíritu Santo. Afortunadamente ya está organizado el comité planificador de este gran evento que se aproxima.
A continuación incluimos los nombres de los caballeros que integran dicho comité planificador. Luis Alberto Renderos, Julio César Cepeda Fuentes, José Antonio Cuellar, José Ramírez Carrillo, Carlos Armando Figueroa, Gustavo Adolfo Fuentes, Edgardo Osorio Buitrago, Enrique Batarse, Romeo Reyes Renderos, Manuel López Hernández, Marcos Federico Vanegas y Carlos Alfredo Beltrán. Total, 12 personas de buena voluntad y con suficiente capacidad intelectual para organizar tan importante evento espiritual. Todo estudiante gnóstico está obligado a contribuir mensualmente con la cantidad de 40 centavos de dólarus. 0,40 para sufragar los gastos que ocasione el Congreso. Asimismo se recomienda a todo dirigente de santuario gnóstico enviar la nómina de todos sus miembros al comité organizador para determinar el total de sus afiliados y hacer números para proyectar en mejor forma todo lo que significan las actividades de un Congreso. Esa nómina debe enviarse urgentemente al señor Luis Alberto Renderos, apartado postal número 1196. San Salvador, El Salvador, K. Lumiciales. En nombre del Cristo Cósmico yo conjuro a todos los directores de Lumiciales Gnósticos, para este gran acontecimiento. En nombre de la verdad, espero que todos los directores de santuarios y hermanos en general concurran personalmente al Congreso. Desde ahora mismo, desde este instante, deben organizarse las delegaciones gnósticas para el Congreso. Necesitamos con urgencia máxima asistencia de toda la hermandad, pues los tiempos del fin ya llegaron. Invitamos a todas las religiones, escuelas, sectas, órdenes, logias, sociedades espirituales, etc., sin diferencia de sexo, casta, nacionalidad y color, para que nos ayuden en este supremo acontecimiento de los tiempos del fin. Habrá plena libertad de palabra para todos los líderes espirituales, para todos los delegados. La apertura del Congreso será el 27 de diciembre de 1972, bajo la regencia del soberano comendador para la América Latina, venerable maestro Garga Cuchines Julio Medina Cinco, y se clausurará el 2 de enero de 1973. Práctica, antropología, Desde agricultura, este elemento, instante terapia, queremos tecnopsicodrónica, establecer con dramatización, todos los líderes metafísica, religiosos y con gimnasia del todos sol, los nacer, miembros de las virtualización, diversas dramatización, despertar, místicas, nueva personalidad, un siembra, gran naturaleza, esfuerzo iniciación, sumums académicas, culturales, religares, suprapropoliética, y más desde la instrucción solar de la resurrección, Gnosis Samaeleana, la capital matriz mundial de la Gnosis Samaeleana, Versalles Azulut. Ain Samaela Unweor, Lakshmi Daimon, Jesucristo, hombres Cristos, dioses resurrectos, físicamente, reencarnados e inmortales. Siembra tu lumicial gnóstico en la ciudad país, continente que estéis y lideralo ya. Om sea fuerza, om sea amor, paz, inverencia, lumicialsau.es.tl, sumumslumen.es.tl.